Hola, hoy vamos a ver las herramientas necesarias para probar el teorema de inversión de Möbius. Más precisamente hoy vamos a describir un proceso para generar funciones multiplicativas y este se llama la convolución de Dirichlet. Ahora, para empezar, vamos a probar una proposición que ya hemos visto un resultado muy similar cuando probamos que sigma era multiplicativa. Usamos literalmente esta proposición, nada más que solamente en el caso para sigma. Pero aquí vamos a generalizar el resultado de sigma a cualquier función multiplicativa. Y esto es, si tenemos g una función aritmética, cualquiera, entonces si g además es multiplicativa, entonces esta función, que es la suma sobre los divisores de n de g de d, esta función es multiplicativa. Entonces, esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, si g es la función constante 1, entonces g mayúscula es la función contadora de divisores. En efecto, pues tenemos que g de n es igual a la suma sobre los divisores de n de la función constante 1, evaluado en d. Pero esto es simplemente 1. Entonces, por cada divisor de n estamos sumando 1 y esta es la definición de la función contadora de divisores. Ahora, si g es la identidad, entonces g grande es sigma y pues simplemente aquí arriba lo escribo. Tenemos la suma sobre los divisores de n, pero es la identidad evaluado en d, es decir, d. Y esta es la definición literal de sigma de n. Entonces, estas expresiones ya las hemos visto y de hecho ya hemos probado que tanto d como sigma son multiplicativas. Entonces, el propósito de esta proposición es generalizar ese fenómeno. Entonces, vamos a empezar a demostrar esto. Ok. Entonces, vamos a seguir la prueba del... Bueno, el corolario 86 es literalmente... Corolario 86 es literalmente que sigma es multiplicativa. Entonces, aquí vamos a repetir todo, pero para que chequen bien, revisen el corolario 86. Entonces, sean n y m enteros positivos, primos relativos. Entonces, hay que probar, lo que hay que probar es que esto es igual a esto. Entonces, empezamos de este lado y escribimos las definiciones de g. G se define como esta suma, entonces g de n es la suma sobre todos los divisores de n, de esto, y g grande m, es la suma sobre todos los divisores de m chica, de g de d'. Ahora, ¿cómo son los sumandos de este producto? Acuérdense que cuando multiplicamos dos sumas, la suma resultante va a ser la suma de parejas 2 a 2, uno de cada factor. Lo que me refiero es esto, por ejemplo, si tenemos la suma normal, por ejemplo entonces los sumandos de este término en general van a ser parejas. Entonces esto es el 1 con el 4 me da 4, el 1 con el 5 me da 5, el 1 con el 6 me da 6, y luego es el 2 con el 4 me da 8, el 2 con el 5 da 10, el 2 con el 6 da 12, y luego por último el 3 con el 4 da 12, 3 con el 5 da 15, 3 con 6 da 18. Entonces, si se fijan, la suma que nos queda van a ser parejas, que van a ser, bueno, están determinadas por parejas. Entonces, si agarramos un sumando genérico de aquí, GD, y un sumando genérico de aquí, GD', pues vamos a obtener el sumando genérico GD por GD'. Pero, ¿sobre qué conjunto va a estar corriendo esta suma? Pues
de aquí tenemos una elección arbitraria de un divisor de n y aquí tenemos una elección arbitraria de un divisor de m. Por lo tanto, todas las parejas van a ser un elemento que es arbitrario de los divisores de n, coma un divisor arbitrario de los divisores de m. Entonces, la suma se hace sobre todas las parejas de estos divisores. Este ejemplo es medio malo porque no tiene nada que ver con divisores ni nada. Entonces, déjame borrar esto y hacer un ejemplo que realmente sí tenga que ver. Entonces, vamos a tomar de 3 y de 5. Entonces, esta suma se convierte en g de 1 más g de 3. Pues el 3 solamente tiene dos divisores. Y este se vuelve g1 más g... Voy a cambiar este 5 por 4. Un 4 mejor. A ver. Entonces tenemos de 4. Entonces aquí es g de 2 más g de 4. Entonces, ¿cómo son los sumandos en general? Pues los voy a ordenar en una tablita para que sea un poco más sugestivo este ejemplo. Entonces el G1 con el G1 me da G1 por G1. G1 por G2 me da G1 por G2. Y luego G1 por G4 me da G1, G4. Aquí tenemos nuestra tablita. Luego es G3 con el G1. Luego es G3 con G2. Luego es G3 con G4. Si se fijan, esta tabla tiene exactamente la misma forma que esta tabla. 1,1, 1,2, 1,4, 3,1, 3,2, 3,4. Entonces, en lugar de multiplicar dos sumas, en realidad estamos sumando sobre todas las parejas donde la primera entrada es un divisor del 3 y la segunda entrada es un divisor del 4. Esto es exactamente esta igualdad. Entonces, todo esto es un ejemplo para ilustrar por qué esta igualdad es cierta. Entonces tenemos que g grande de n, g grande de m es igual a esta suma. Ahora, si tomamos un divisor arbitrario de n y un divisor arbitrario de m, son primos relativos. Esto es porque n y m son primos relativos. Si quieren un enunciado de esta proporción, chequen el ejercicio 12.1. Entonces, tenemos que d y d' son primos relativos. Y g es por hipótesis multiplicativa. Entonces, tenemos que g de d por d' es igual a g de d por g de d'. Esto lo sustituimos aquí y obtenemos que g grande n, g grande m es igual a la suma sobre parejas de divisores de g de d por d'. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir los subíndices usando la biyección entre esta biyección, que es muy importante, que vimos en algún video pasado, que es simplemente multiplicación. Entonces, esto es una biyección. Entonces, con esta biyección podemos cambiar el conjunto de índices. Entonces, aquí simplemente estoy reescribiendo f d por d' como f de d por d'. Esto es por definición de f. Pero como f es biyectiva, podemos cambiar el conjunto de índices, que es este producto cartesiano, por el conjunto de índices d por nm. Entonces tenemos esto, se convierte en
los elementos f de d, d' en de nm por g de esos elementos. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos identificando cada elemento de la forma d, d' con algún con algún elemento, bueno, no solo es algún elemento, sino con este elemento que está aquí. Esto es una identificación. Estamos pensando que las parejas ordenadas de estas en realidad son de esta forma, y esto es un número que, por ejemplo, podemos llamar k. Entonces, pues cambiamos de nombre de los índices y observen que aquí ahora ya tenemos esto y esto que llamamos k y k. Entonces, si nada más cambiamos de símbolo, tenemos que para todo elemento en los divisores de n por m estamos sumando g de ese divisor, y esto es por definición g de nm. Entonces, con esto probamos esta proposición. Si g es multiplicativa, entonces esta nueva función construida a partir de g también es multiplicativa. Entonces, esto nos da un método para construir funciones multiplicativas nuevas. Antes de hacer eso y darles ejemplos, voy a generalizar un poquito esta proposición, y con esto vamos a poder definir la convolución de Dirichlet. Entonces, con esto vamos a tomar f y g, cualesquiera dos funciones aritméticas. Después nos vamos a restringir al caso multiplicativo, pero por el momento dos funciones aritméticas quien sea. Entonces vamos a definir una nueva función aritmética que lo vamos a denotar por f asterisco g, y va a estar definido como f asterisco g en n va a ser la suma sobre todos los divisores de n de f de d por g de n entre d. Observa que n entre d es precisamente el divisor conjugado de d. Déjame escribir aquí un ejemplo rapidísimo. Entonces, por ejemplo, f, para ilustrar esta suma, entonces f asterisco g de 4 va a ser igual a, pues hay que sumar, son las sumas sobre los divisores del 4 de f de d por g de 4 entre d. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, el primer divisor es 1, entonces tenemos f de 1 por g de 4 entre 1, entonces es 4. Luego tenemos el divisor 2, que es f de 2 por g de 4 entre 2, y esto es 2. Y el último divisor es 4, entonces f de 4 por g de 4 entre 4, que es 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que el f va aumentando, entonces va de f de 1, f de 2, f de 4, y g va en el sentido inverso, usando los divisores conjugados. Entonces va g de 4, g de 2, g de 1. Entonces, esto se llama la convolución de Dirichlet. En cálculo y en probabilidad hay otro tipo de convoluciones que son integrales, que de alguna manera son similares en este sentido de que, por un lado, una función la estás sumando en una dirección, o sea, en orden ascendente de los divisores, y por otro lado, la otra función g estás sumando en el sentido contrario, empezando con el divisor más grande y yendo hacia abajo. Convoluciones en probabilidad y en cálculo son integrales, donde integras una función que va hacia la derecha y la estás multiplicando por otra función y integrando en el sentido inverso, es decir, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que la convolución es f de x por g de alfa menos x de x. Creo que esto es una convolución que depende de este valor alfa. Entonces, a lo que me refiero con sentidos contrarios es que cuando aquí x no tiene signo, es signo más, y este es signo menos. Entonces, cuando x va hacia la derecha, la función f va bien e integras en esa dirección. Pero cuando x va hacia la derecha, este argumento va hacia la izquierda y estamos integrando como en dirección contraria. Entonces, esta idea de que una función
va en una dirección y la otra función va en la opuesta, y estamos sumando o integrando en el caso de probabilidad, estamos sumando esas cosas, eso en general se llama una convolución, y este es un caso particular, discreto, en el sentido de que es una suma finita de una convolución. Entonces, si se fijan, esto es una generalización del ejemplo anterior. Por ejemplo, si nosotros hacemos g igual a 1, la constante 1, pues todo esto se elimina y obtenemos la función original. Bueno, no la función original, sino la función de la proposición anterior. Déjame borrar esto. Ok, entonces vamos a empezar con unos ejemplos para desarrollar un poco de soltura con esta convolución. Pues vamos a tomar ejemplos sencillos. Si tomamos f y g ambos como la función constante 1, entonces la convolución de Dirichlet de 1 y 1 es la suma sobre todos los divisores de n de la función constante 1 evaluado en d y la función constante 1 evaluado en n entre d. Pero como es la función constante 1, pues estos dos valen 1. Entonces solamente estamos sumando sobre los divisores de n 1. Es decir, estamos contando los divisores de n y por lo tanto obtenemos esto. Es decir, la función contadora de divisores de n. Entonces, en símbolos tenemos que la función d es simplemente la convolución del 1 con el 1. Ahora vamos a cambiar f por la identidad y g lo mantenemos como la función constante 1. Entonces, aquí tenemos la identidad, convolución con 1, es la identidad de d. Esto es simplemente d, porque la identidad no cambia el argumento, y esto es 1. Entonces, por cada divisor de n estamos sumando d, y esto es, por definición, la función sigma. Entonces, esto lo podemos reescribir. Entonces, sigma lo podemos reescribir usando la convolución de Dirichlet, como sigma es la convolución de la identidad con la función constante 1. Entonces, algo que podemos observar de esto es que la convolución de Dirichlet nos permite simplificar o describir funciones que antes aritméticas que antes teníamos de una manera, de otra manera, que en el futuro nos va a servir mucho para hacer cálculos. Entonces, vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si agarramos f y g como ambos la identidad? Entonces, pues la convolución de la identidad con la identidad es por definición la identidad evaluada en los divisores y la identidad evaluada en los divisores conjugados. Pero la identidad no cambia nada, entonces esto en realidad es k y esto es en realidad n entre k. Al multiplicarlo se cancelan las k's y nos quedamos nada más con n. Ahora es la suma sobre todos los divisores de n, pero n es constante en esta suma. Para esta suma los índices son las k's, entonces n es una constante, sale de la suma y obtenemos un 1 aquí, y esto es por definición de n. Entonces acabamos de probar que la convolución de la identidad con la identidad nos da n veces la función contadora de divisores. Esto lo podemos escribir así. Observa que el puntito, este puntito, es multiplicación usual, y esta es la convolución de Dirichlet. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que sustituyan funciones aquí que sean multiplicativas o completamente multiplicativas. ¿Qué pasaría si f es la función evaluar al cuadrado? Y, por ejemplo, g es la función identidad. ¿O qué pasaría si f de x es la función raíz de x? Y g es la función elevar a la cuarta. Estas combinaciones, les recomiendo mucho que hagan este tipo de combinaciones y vean qué puede salir con la convolución de Dirichlet. Algunas funciones de plano se van a ver muy feas y no se pueden simplificar, como esta, por ejemplo. Pero hay muchas que sí, y van a obtener muchas relaciones nuevas. Y además va a servir que practiquen un poco con la convolución de Dirichlet. Bueno, entonces seguimos. La función i del ejemplo 81.4, que nada más voy a escribir aquí. La función i de n se define como 1 si n es igual a 1 y 0 si n es mayor que 1. Otra manera de escribirlo es que es
es el entero más chiquito, el entero más grande que es menor o igual que 1 entre n. Entonces cuando n es igual a 1, esto es 1 y pues 1, esto es igual a 1. Pero si n es más grande que 1, esta fracción es más pequeño que 1 y por lo tanto, y positivo, y por lo tanto el entero más grande que es más chiquito que 1 entre n es 0. Entonces estas son dos fórmulas para IDN, el que ustedes gusten. Entonces vamos a calcular la convolución de I con cualquier función que queramos, aritmética arbitraria. Entonces, por un lado tenemos f convolución I en n es esta suma. Ahora, vamos a extraer el último sumando de esta suma, es decir, el último sumando es correspondiente al divisor k igual a n. Entonces, este término es la suma, es el sumando correspondiente al índice n. Entonces tenemos que es f evaluado en n y evaluado en n entre n, que es 1. Entonces esto vale 1 y esto vale f de n. Y aquí obtenemos una suma que son sobre todos los divisores de n, pero que son estrictamente menores que n. Esto es porque sacamos el n de la suma. El k igual a n y está fuera de la suma, entonces aquí lo estamos quitando. Sin embargo, cuando k es menor estricto que n, si k es menor estricto que n, dividimos entre n, tenemos que n entre k es mayor que 1. Entonces, i evaluado en n entre k es 0. Entonces todo esto se cancela. Se lleva esto consigo y se lleva toda la suma consigo mismo. Y solamente sobrevive f de n y una suma de puros ceros. Entonces esto se elimina y nos queda f de n. Por lo tanto, f convolución I es igual a f. Y por el otro lado es lo mismo, nada más que en lugar de sacar el índice correspondiente a n, vamos a sacar el índice correspondiente al 1. Y aquí este se vuelve 1, esto es f de n, el resto se hace en 0 porque estamos evaluando en un entero mayor que 1, 0, este 0 se lleva toda la suma y obtenemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar que si f es aritmética cualquiera, entonces tenemos esta identidad. F estrella I es igual a F. I estrella F es F. Esto significa que al hacer una convolución con I, no altera la función. O sea, tomamos una función F y hacemos la convolución con I, no lo altera nada. Esto lo podemos decir en palabras como I es el neutro de la convolución de Dirichlet. Más adelante vamos a formalizar este concepto. Entonces, hacer convolución con I no altera nada. Ahora vamos a ver el último ejemplo, que es simplemente vamos a reescribir la proposición 92. Que si se acuerdan, la proposición 92 es exactamente esta identidad. La manera que lo hacíamos era particionar el conjunto de fracciones con denominador n. De hecho, esto debería ser n. Esto es n. Particionábamos las fracciones con denominador n en ciertos conjuntos, sumábamos y obteníamos esta identidad. Entonces, por un lado tenemos que la identidad en n pues es n. Gracias a la proposición 92 tenemos esta igualdad. Ahora vamos a agregar un 1, vamos a meter un 1 que no altera nada. Entonces vamos a meter la función constante 1 evaluado aquí, que esto pues, siempre vale 1. Entonces no estamos alterando la igualdad. Pero esto es literalmente la definición de la convolución de Dirichlet de phi y la identidad. Por lo tanto, la proposición 92 es equivalente, es exactamente esta igualdad. Que la identidad es la convolución de phi con 1. Entonces, mientras que algunas identidades son fáciles de probar, como por ejemplo estas dos, que D es la convolución de 1 con 1 y sigma es la convolución de la identidad con 1, pues algunas otras no son tan fáciles. Acuérdense que la prueba era un poco tediosa y tardada. Entonces,
puede ser que ciertas identidades son difíciles, como esta, o muy fáciles. Y todo depende realmente de qué funciones aritméticas están involucradas en la convolución de Dirichlet. Entonces, para terminar esta parte, vamos a probar otra identidad, que es esta. Vamos a probar que la identidad de la convolución de Dirichlet es la función mu de Möbius, convolución con el 1. Entonces, esto se reescribe como esta identidad, porque acuérdense que la función constante 1, o sea, aquí mu estrellita 1 en n, en realidad es la suma sobre mu de los divisores por la función constante 1 evaluado en n entre k. Pero la función constante 1 es 1, entonces obtenemos aquí. Entonces esto es lo que queremos probar. Ok, pues vamos a demostrarlo. Pues hay que probar esta igualdad para toda n positiva. Entonces empezamos con n igual a 1, que es el más sencillo. Pues el lado derecho es esta suma, son los divisores del 1 en mu en 1, pero solamente hay un divisor del 1, que es 1, entonces esto es igual a mu de 1. Pero mu de 1 esto es por definición, es 1, y 1 es igual a i de 1. Entonces hemos verificado la fórmula que queremos para n igual a 1. Ahora supongamos que n es mayor que 1. Entonces hay que probar que esta suma es igual a 0. Esto es porque i de n es 0 cuando n es mayor que 1. Entonces lo que hay que probar es que esto es igual a 0. Entonces sea n es con esta factorización en primos. Si k es cualquier divisor de n, hemos visto en partes anteriores en esta nota que los divisores son de esta forma. Tienen los mismos divisores primos, o sea, P1 hasta PS, pero los exponentes tienen que ser más chiquitos que los exponentes de n. Esto es para toda S. Ahora, pueden ser 0, o sea, puede ser que K no tenga, por ejemplo, a P1 como un divisor. Eso es perfectamente válido. Entonces, los exponentes pueden ser 0, pero no pueden ser más grandes que alfa. Y tiene sentido que los divisores tienen que ser de esta forma, o sea, sus exponentes tienen que ser más chiquitos que los exponentes al quien están dividiendo. En particular vamos a reescribir esto como de la siguiente manera. Vamos a definir x como el conjunto común, como el conjunto de vectores, pero cada vector representa exponentes. Entonces son vectores con entradas enteras y hay s de ellos, de tal manera que las entradas están entre 0 y alfa i. Es decir, cumplen exactamente las propiedades necesarias para ser los exponentes de un divisor de n. De esta manera podemos definir la siguiente función. Agarramos f del conjunto de vectores de exponentes a los divisores de n de la siguiente manera. Agarramos un vector que cumple estas propiedades y lo que hacemos es que generamos el divisor asociado a ese vector, es decir, P1 a la beta 1 hasta PS a la beta S. Ahora, esta función está bien definida, es decir, que si yo agarro cualquier exponente de esta forma, entonces este número efectivamente sí cae aquí. O sea, cuando digo que está bien definida, es que dos elementos iguales no tienen imágenes distintas, eso es claro. Y que el contradominio es correcto, es decir, que cualquier elemento de aquí va a caer aquí. Entonces, sí, efectivamente, si yo agarro un vector aquí, pues esto va a ser un divisor de n. Además, la función es biyectiva. La inyectividad es por factorización única y la sobreyectividad es por la proporción 42.1, que simplemente dice que A divide a B si y solo si el exponente de P en la factorización de A es menor o igual que el exponente de P en la factorización de B para todo primo. Para todo primo. Esta caracterización viene probada en la proporción 42
y no justifico más esta biyección y lo dejo como ejercicio. Pero aquí ya están aquí hay, bueno, por lo menos hay un método para probar la biyectividad. Es la inyectividad, es con factorización única, y la sobreyectividad es gracias a esta caracterización de la divisibilidad usando los exponentes de los enteros. Y pues tiene sentido usar esta proposición porque justo la imagen de la función es elevar a ciertos exponentes. Entonces, lo dejo como ejercicio aquí y y, y con esto ya pueden probar que esta función efectivamente es biyectiva. Entonces vamos a escribir b en beta como en negritas, como el vector beta 1 hasta beta s. Entonces la suma lo podemos reescribir de la siguiente manera. Esta es la suma que queremos evaluar. O sea, nosotros queremos probar que esto es igual a 0. Esto es por demostrar que esto es igual a 0. Entonces tenemos esta suma y pues simplemente estamos tomando k en este conjunto, son los divisores de n. Pero tenemos la biyección entre los divisores de n y x. Entonces todos los elementos k aquí podemos pensarlos como la imagen de un vector beta bajo la biyección y haciendo la suma correr sobre los vectores en x. Entonces f de beta es por definición f de beta 1 hasta beta s, que es por definición esto. Ahora tenemos mu de un producto de primos. Entonces ya habíamos calculado una fórmula para mu y aquí lo voy a escribir aquí al lado para que no tengamos que regresar. Entonces si tenemos esto, beta s a beta s, esto va a tener dos posibles valores. Va a valer 0 si alguna beta i es mayor que 1. Entonces nada más voy a poner beta i mayor que 1. Si existe una i tal que beta i es mayor que 1, y vale menos 1 a la s si todas las betas son iguales a 1. Son iguales a 1. Entonces esa es la fórmula de mu. Entonces, ¿qué pasa? Estamos sumando todos los posibles vectores de exponentes de mu. Pero como vemos por la definición, muchos de ellos van a valer 0. De hecho, cualquier vector con una entrada mayor que 1, mu ahí va a valer 0. Entonces podemos descartar todos los sumandos que cumplen eso. Es decir, si definimos y como el conjunto de que agarramos todos los exponentes que teníamos antes y le quitamos esto debería ser beta, todos los vectores beta 1 hasta beta s, tal es que hay al menos una entrada que es mayor que 1. Entonces estamos quitándole todos los exponentes que estamos sumando, estamos quitándoles todos los exponentes donde mu de ese número vale 0. Entonces, ¿con qué exponente nos quedamos? Nos quedamos con los vectores gamma 1 hasta gamma s, tal que esto debería ser gamma también, tal que gamma i es igual a 0 o 1. O sea, porque ninguno puede ser mayor que 1. Y como todos están acotados por abajo con el 0, entonces o es 0 o 1. Entonces son vectores de ceros y unos. Es decir, y es el producto cartesiano del conjunto 0, 1, s veces. Entonces son puros ceros y unos. Ahora, si tomamos gamma en negritas, como gamma 1 hasta gamma s, y definimos su traza como la suma de sus entradas, resulta que la traza es exactamente la cantidad de divisores primos. Y eso es porque gamma 1 hasta gamma s todos o son 0 o 1. Entonces la suma de ellos o vale 1 o no vale, o vale 0 y no se incluye. Por lo tanto, la suma de gamma 1 hasta gamma s es exactamente la cantidad de divisores primos del entero f gamma, que es este entero, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que 0 o sea, la traza de un elemento en gamma puede ser 0, o sea, si todas las gamma 1 hasta gamma s es igual a 0, o sea, por ejemplo, si tomamos gamma igual a 0,0,0,
la traza puede ser 0 o puede ser S, tomando el otro extremo donde todos son unos. Entonces la traza está entre 0 y S. Y por la fórmula de mu, acuérdense que la mu es la paridad de la cantidad de divisores primos. Entonces mu de f de gamma 1 hasta gamma s es por definición de f, es mu de p1 hasta gamma 1, p1 a la gamma 1 hasta ps a la gamma s. Y por definición de mu, esto es simplemente menos 1 a la cantidad de elementos, a la cantidad de divisores primos en este número. Acuérdense que varios pueden ser 0. Por eso aquí no es tal cual esta fórmula, porque aquí hay algunos factores que podrían ser 0. Entonces, esto es mu de esto es la cantidad de divisores primos, que por el comentario anterior es simplemente la traza de gamma. Entonces tenemos una fórmula muy sencilla para esta suma. Entonces esto lo sustituimos en la suma que teníamos antes y obtenemos lo que sigue. Tenemos que la suma que queremos es la suma sobre todas las gamas de menos 1 a la traza de ese vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reordenar esta suma. Primero vamos a sumar todos los que tienen traza 0, luego todos los que tienen traza 1, y luego todos los que tienen traza 2, y así sucesivamente hasta los que tienen traza S. Entonces, esta suma que es sobre todas las gamas en Y, en realidad es la suma sobre las gamas en Y de traza 0 con este valor, que es menos 1 a la traza de los elementos, pero como aquí estamos pidiendo que sean de traza 0, pues entonces aquí este 0 en realidad es este. Y luego, una vez que ya sumamos todos los de traza 0, ahora vamos a sumar todos los que son de traza 1. Y si se fijan, sustituimos este 1 es este 1 aquí arriba, gracias a esta fórmula de aquí. Y luego sumamos los de traza 2, luego los de traza 3 y así hasta traza S. Y aquí otra vez observen que esta S es exactamente esta. Ahora, si se fijan, estos sumandos, todos estos, son independientes del índice. El índice son gamas en Y, pero aquí no tiene nada que ver con gamma. Entonces son constantes y salen de la suma. Entonces tenemos esta constante sale y tenemos la suma de puros unos de las gamas en Y, tales que su traza 0. Luego es menos 1 a la 1 por la suma de puros unos de las gamas con traza 1 y así sucesivamente. Si se fijan, estos conjuntos, este conjunto es la cardinalidad del conjunto de vectores en Y de traza S. Entonces aquí sustituimos, aquí lo vamos a escribir como YJ. Entonces YJ son las gamas en Y de traza J. Entonces, pues este es Y0, este es Y1 y este es YS. Y aquí estamos contando la cantidad de elementos en cada uno. Aquí por cada gamma en Y de traza 0 estamos sumando 1, es decir que estamos contando la cantidad de vectores de traza 0, similarmente para el resto. Entonces esto simplemente lo reescribimos en fórmula de suma y obtenemos esto. De J va de 0 hasta S, de menos 1 la J por la cardinalidad de este conjunto. Ahora, entonces lo que nos falta probar es calcular la cardinalidad de YJ. Entonces, ¿cuántos vectores hay de traza J? Pues como cada entrada, como las entradas del vector son ceros y unos, para que la traza de gamma sea J, entonces hay que elegir J exponentes en este conjunto para que valgan 1 y el resto hay que hacerlo 0. Eso para que la suma de todos los elementos aquí valgan J. Y esto es equivalente a elegir un subconjunto de J elementos de un conjunto de S elementos. Es decir, la cantidad de maneras posibles de hacer eso es la cardinalidad de YJ. Y por lo tanto tenemos que la cardinalidad de YJ son las combinaciones de S en J. Esto es, recuerden que esto tiene una fórmula, que esto es S factorial entre J factorial y S menos J factorial. Entonces aquí tenemos las combinaciones. Entonces la cardinalidad de YJ son las combinaciones de S en J. Es decir, de cuántas maneras podemos elegir unos en un conjunto de S exponentes. Aquí este es el coeficiente binomial. Se llama el coeficiente binomial. Entonces,
Con esto ya casi terminamos. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el coeficiente binomial. O sea, este coeficiente binomial hay que sustituirlo aquí. Y eso simplemente es... Esto, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar esto. Ahora, el truco es meter un 1, multiplicar por un 1 de esta manera. Y esto es literalmente el binomio de Newton aplicado a 1 y a menos 1. Entonces, esto es por el binomio de Newton, que ahorita les enseño la fórmula. Entonces, por binomio de Newton. Binomio de Newton. Esto es literal 1 menos 1 a la s, pero 1 menos 1 es 0, entonces esto es 0. El binomio de Newton es este. A más b a la n es la suma de 0 hasta n de las combinaciones de n en k, de a a la k por b a la n menos k. Esto es el binomio de Newton. Y si se fijan, estamos evaluando el binomio de Newton con a igual a menos 1 y b igual a 1 y n igual a s. Entonces, sustituimos esto en el binomio de Newton y obtenemos lo que queremos. Entonces tenemos que la suma que teníamos es igual a 0 cuando n es mayor que 1. Entonces hemos verificado la fórmula que queremos, y esto es decir que hemos verificado esto. Ahora, nada más para terminar, I es el neutro de la operación de la convolución de Dirichlet. Es decir, que si tomamos f y hacemos la convolución con I, no altera nada, entonces es el neutro. Entonces, ¿qué nos dice esta igualdad? Nos dice que mu convolución con 1 me da el neutro. Esto en palabras nos dicen que mu y 1 son inversos de sí mismos con respecto de la convolución de Dirichlet. O sea que si yo los opero con la operación de la convolución de Dirichlet, obtengo el neutro, es decir, que son inversos. Entonces, para formalizar esto, vamos a probar que la convolución de Dirichlet es una operación de grupos. Entonces, esto no lo vamos a probar, pero lo vamos a probar en el siguiente video, que es que si m es el conjunto de funciones multiplicativas distintas del 0, o sea que no son la constante igual a 0, entonces la convolución de Dirichlet es una operación, y resulta que la operación es cerrada, es decir, que si yo agarro dos funciones multiplicativas, obtengo una función multiplicativa, es asociativa, conmutativa, tiene un neutro y todos los elementos tienen inversos. Esto significa que M junto con la convolución de Dirichlet es un grupo abeliano. Este teorema es muy fuerte y nos va a permitir probar muchas cosas, y no solo eso, sino construir muchísimas funciones multiplicativas, porque si tomamos cualesquiera dos funciones multiplicativas, entonces su convolución también lo es, y de esta manera podemos construir muchas funciones multiplicativas. De hecho, esta propiedad es una generalización de lo primero que vimos. Vimos que si G es multiplicativa, o sea, entonces esto es multiplicativa, pero esto simplemente, o sea, G grande es simplemente G convolución con la función constante 1. Entonces, esto es un caso particular de lo que sigue. Entonces, si esta proposición nos permite construir funciones multiplicativas, pues la convolución de Dirichlet nos va a permitir construir muchas más. Entonces, el propósito del siguiente video va a ser probar este teorema y ver consecuencias de este teorema. En particular, vamos a construir funciones multiplicativas, vamos a probar el teorema de inversión de Möbius, que es muy importante, y vamos a probar que phi es multiplicativa. De hecho, vamos a probar que phi es multiplicativa justo usando esta proposición. Entonces, bueno, pues eso es todo.